Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amado amigo, hermano, familiar, que ves este video, donde sea que te encuentres en este hermoso momento, en esta hermosa mañana, ¿verdad? Que Dios ha creado para que meditemos de Él, meditemos y aprendemos de Él, ¿verdad? Que sea Dios enseñándonos en esta hermosa mañana de día lunes. Donde sea que te encuentres, que ahí llegue la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Dios para cada uno de nosotros. Podemos contemplar su misericordia hacia nuestra vida, que nos ha permitido tener un aliento de vida, abrir nuestros ojos y poder seguir contemplando la grandeza de Jehová, ¿verdad? Aquel que no le conoce también se ha extendido la misericordia de Dios para su vida, para que pueda venir a los pies de Cristo Jesús, para que todavía que hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Esa esperanza que está en Cristo Jesús, que es esperanza de salvación, esperanza de vida eterna, ¿verdad? En esta hermosa mañana quiero seguir meditando acerca del capítulo 8 del libro de los Romanos. Vamos a hablar del versículo 30, ¿verdad? Vamos a estar hablando del versículo 30 y vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos en esta hermosa mañana, ¿verdad? Queremos que sea Él quien hable, que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos instruya en su palabra, ¿verdad? Vamos a hacer una corta oración, donde sea que te encuentres, que hasta ahí llegue la paz, la gracia y la misericordia de Dios a tu vida en este hermoso día lunes, ¿verdad? Dice, vamos a orar y vamos a poner el tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi Dios amado, presentándonos ante ti, mi Dios, como los pecadores que somos, mi Dios bendito, pero que hemos sido redimidos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, mi Dios. Padre, venimos poniendo este tiempo en tus manos, para que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos, que seas tú, mi buen Dios, edificándonos por medio de tu palabra, mi Dios. Tu palabra que es recta, que es santa, que es bendita, mi Dios amado, y que en ella no hay ninguna imperfección, mi Dios. Padre, que sea tu Santo Espíritu, mi Dios bendito, hablándonos, guiándonos, mi Dios bendito, y exponiéndonos tu palabra conforme a tu voluntad, no conforme a nuestros pensamientos, mi Dios amado. Padre, te pido por la vida de cada uno de los que pueda ver este video, mi Dios, que seas tú revelándote a su vida, mi Dios bendito, que traigas una palabra rema a su corazón, el que no te conozca, que te conozca, mi Dios, y venga el arrepentimiento, Padre bendito. Aquel que se ha apartado, mi Dios bendito, que seas tú trayéndolo, Padre bendito, con ojos de misericordia, nuevamente al redil, mi Dios. Y aquel que permanece, mi Dios, que esta palabra sea de aliento, motivación, Padre bendito, para seguir adelante, confiando en ti, creyendo en ti, mi Dios, y dependiendo de ti en cada momento, mi buen Dios. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios bendito. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Como te decía, damos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a estar meditando bajo el tema predestinados para la eternidad en Cristo Jesús. Predestinados para la eternidad en Cristo Jesús. Versículo 30 del capítulo 8 se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a estos también glorificó. ¿Verdad? Damos gloria a Dios por su palabra, que es bendita y es recta, y nos enseña a nosotros muchas cosas, y vamos a aprender en esta hermosa mañana de la predestinación, ¿verdad? Que fuimos predestinados para la eternidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Este versículo 30 del capítulo 8, tenemos que meditar en él, pero sin dejar de mencionar el versículo anterior, el versículo 29, siempre del capítulo 8, ¿verdad? Que dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No tenemos que perder el enfoque, ¿verdad?, de lo que el apóstol Pablo está hablando en el libro de Romanos, y es presentándoles a Cristo Jesús. Recordamos desde el principio, desde el capítulo 1 al capítulo 2, 3, 4, 5, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo les ha traído a ellos y les ha hecho ver que en la ley no hay salvación, que en la ley solo hay condenación, que en la ley solamente hay muerte, ¿verdad? Pero que nosotros pasamos de muerte a vida cuando venimos a Cristo Jesús. Se nos quita toda la condenación, ¿verdad? Él nos limpia del pecado, Él paga nuestra culpa,
¿verdad? Él nos presenta ante Dios como sin mancha, ¿verdad? Sin mancha de pecado, porque Él es quien limpia el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo recuerda cuando lo vimos en el libro de Juan, ¿verdad? Y hoy en este día el apóstol Pablo llega al versículo 30 del capítulo 8. Empezando el versículo del capítulo 8, nosotros recordamos que hablábamos de que no hay condenación, que ahora hay una gloria futura que nos espera, ¿verdad? Como hijos de Dios, porque Él ya nos sacó de la condenación. Ahora vamos a disfrutar de los beneficios de estar en Cristo Jesús, una gloria futura, ¿verdad? Donde no hay condenación, donde va a haber gozo, donde va a haber paz, donde va a haber armonía, ¿verdad? Y eso es lo que el capítulo 8 nos está hablando de Cristo Jesús. Toda la Biblia va siempre guiando a la persona, a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, llegamos al versículo 30 del capítulo 8 y no podemos olvidar a Cristo Jesús, el cual en el versículo 29 el apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros que nosotros fuimos predestinados, hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo vimos en el video anterior, ¿verdad? Y este día vamos a hablar un tema, ¿verdad? Un tema o una palabra que causa muchas reacciones en las personas, ¿verdad? Unos que piensan que de qué sirve estar dentro de la iglesia y si yo no estoy predestinado para ser salvo. Otros que dicen que es una doctrina creada por Calvino o por Lutero, ¿verdad? No, la palabra predestinación está en la Biblia, no ha sido creada por ninguna persona, sino que ha sido guiada e inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y nosotros no podemos obviar esa palabra, ¿verdad? Está escrita en la Biblia y tenemos que exponerla también, ¿verdad? No podemos simplemente pasar de largo el versículo 30 y no hablar. Si estamos exponiendo el libro de los Romanos, ¿verdad? Vamos a hablar de todo lo que está escrito en el libro de los Romanos, guiados por Dios, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo de Dios que nos guíe siempre, ¿verdad? Pero la verdad no podemos obviar esta palabra, la cual el apóstol Pablo menciona aquí en este capítulo 8 del libro de los Romanos. Y hoy hablaremos de esa palabra que tal vez en muchos lugares no se habla, tal vez por no querer meditar, no querer que Dios te hable y que te enseñe a través de esta predestinación. Y es esa palabra, la predestinación. Por eso ponía el título, predestinados para la eternidad en Cristo Jesús. Y lo vamos a entender el por qué le puse así a este título, ¿verdad? Por qué le puse así a esta meditación de su palabra, ¿verdad? Y sí, es un tema complicado. Sí, lo podemos ver así, que es un tema complicado. Pero es un tema que es necesario que aprendamos de él también. Es un tema complicado de explicar, ya que ha creado mucha contienda en muchos lugares, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que Él nos enseñe. Pues decía, que Él nos guíe y nos enseñe, nos edifique y nos revele lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a los judíos en la carta a los romanos en ese momento, en aquel tiempo, ¿verdad? Como predicador, como persona que expone la palabra de Dios, yo entiendo lo que dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, ¿verdad? Como predicador tenemos que entender eso, como hijos de Dios tenemos que entender que toda la palabra es inspirada por Dios. Y si aquí el apóstol Pablo está mencionando la palabra predestinación, ¿verdad? Lo está haciendo inspirado por Dios. Y si es inspirado por Dios, amado hermano, amigo, familiar que me estés viendo, es para que nosotros la meditemos y comprendamos lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través de la predestinación, ¿verdad? Entonces no podemos simplemente pasar de alto como si no pasara nada y saltarnos el versículo 30, 29 y 30 del capítulo 8. No lo podemos hacer. Tenemos que meditarlo, ¿verdad? Sigo insistiendo que este libro de los Romanos es un diamante precioso que Dios nos dejó, ¿verdad? Establecido en su palabra, que es la Biblia. Y toda la palabra de Dios es buena. Toda la palabra de Dios, como lo miramos ahí arriba, toda la escritura es inspirada de Dios, ¿verdad? Es buena, pura, santa. Pero yo personalmente lo digo, este libro de los Romanos es un diamante puro. Es un diamante puro. Y creo que como hijos de Dios nosotros
tenemos que meditarlo y aprender y dejarnos guiar por lo que Dios quiere enseñarnos en este libro de los Romanos, ¿verdad? Es un diamante puro, es un diamante precioso para nuestras vidas. Pienso que cada cristiano tiene que meditar, leer este libro constantemente en su vida para aprender, ¿verdad? Lo que Dios quiere con nosotros, cómo Dios nos creó, cómo Dios nos predestinó, por qué fuimos constituidos pecadores, ¿verdad? Todo eso está en este libro de Romanos, que es muy hermoso para que nosotros lo meditemos y aprendamos de Dios, y ahí aprendemos a ser mejores cristianos, mejores hijos de Él, porque entendemos cómo fueron las cosas y entendemos para qué son las cosas y entendemos quién es el que salva y entendemos quién es el que condena. Todo eso lo entendemos en el libro de Romanos, ¿verdad? Estamos por terminar el capítulo 8 y hasta aquí Jehová nos ha ayudado, ¿verdad? Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Hemos traído alrededor de 29 vídeos del libro de los Romanos, ¿verdad? Con este, si no me equivoco, sería el 30 vídeo, y espero que así como Dios ha hablado a mi vida, también haya hablado la tuya y continúe hablándonos, continúe enseñándonos, ¿verdad? Porque vamos a seguir todo este libro romano hasta terminarlo, y toda la gloria y la honra sea siempre para nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que tiene que ser glorificado. Recordamos que es para que conozcan a Dios, al único Dios vivo, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado para salvación y vida eterna para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero para hablar de predestinación, para ya entrar en el tema, para hablar de predestinación, tenemos que conocer los atributos de Dios, ¿verdad? De los cuales recuerdo, ¿verdad? Que realizamos hace un par de años anteriores una serie acerca de los atributos de Dios, en los cuales aprendimos y en los cuales Dios nos enseñó cada uno de esos atributos. Y no podemos nosotros obviar esos atributos para poder entender de predestinación, ¿verdad? Y es que se refiere, vamos a hablar, antes de hablar de predestinación, vamos a hablar de la presencia de Dios, ¿verdad? Presencia de Dios, y esta se refiere a la naturaleza omnisciente de Dios, o sea, que todo lo conoce anticipadamente. Esa naturaleza omnisciente de Dios es un atributo que Dios tiene, solamente le pertenece a Él como su majestad, como su rey, como lo que Él es, el creador de todo el universo, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, Dios conoce todas las cosas, las que pasarán, las que están pasando, las que pasaron, las que están pasando y las que van a pasar. Dios ya las conoce de antemano. Dios ya sabe en qué momento no te la vamos a fallar. Dios ya sabe en qué momento tú vas a venir a los pies de Cristo Jesús. Dios ya sabe todo lo que tú estés pasando. Dios ya conoce todo lo que va a pasar dentro de un momento, dentro de mañana, pasado, si Él lo permite y presta vida. Dios ya sabe el día en el que vamos a morir. Dios ya tiene predestinado todo eso. Dios ya lo conoce todo, porque esa es parte de la omnisciencia de Dios, de la presencia de Dios, que es el mismo significado. Eso es parte de un atributo que le corresponde a Dios, en el que Él de antemano conoce todo lo que va a pasar en la vida de cada uno de aquellos que están en este planeta Tierra. Dios lo conoce. Aún una hoja de un árbol no se cae sin que Dios lo permita. O sea, hay cosas que tenemos que entenderla y las vamos a entender solamente cuando nosotros meditemos en los atributos de Dios, ¿verdad? Y conozcamos a ese Dios al cual le servimos. Y la presencia de Dios, presciencia de Dios, no presencia, presciencia de Dios, ¿verdad? No elimina en absoluto la capacidad del hombre como agente moral responsable de sus actos, ¿verdad? Recordamos nosotros en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 y en el capítulo 2, versículo 6, ¿verdad? Donde dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y dice el 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, el que Dios conozca de que tú le vas a fallar, de que estás siendo una mala persona, de que tú estás restringiendo a otros a que vayan a la iglesia, de que tú estás prohibiéndole a tus hijos de que visitan a una iglesia y que conozcan a Cristo Jesús, de que Dios ya conoce todo eso. Dios ya sabe lo que tú estás haciendo, Dios ya sabe lo que tú estás pensando, pero eso no quiere decir que va a quitar la consecuencia por las cosas malas o buenas que estés pasando en tu vida, ¿verdad? La presencia de Dios
no elimina la responsabilidad de cada uno de nosotros por nuestras acciones. Recordemos, si que nosotros hacemos alguna maldad o hacemos alguna cosa mala, Dios te puede perdonar, claro que sí te va a perdonar, pero la consecuencia te va a venir. Eso es la presencia de Dios. Él ya conoce nuestra falla, ya conoce lo que nosotros vamos a hacer, pero eso no quita la consecuencia que nos vaya a venir, ¿verdad? Por eso hablábamos del libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 18, y también en el capítulo 2, versículo 6, ¿verdad? De que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, no elimina la responsabilidad nuestra por nuestros actos, por nuestros hechos. Y quiero llevarte a que entendamos todo esto, porque así es como entenderemos lo que el apóstol Pablo está hablando a los romanos en esta carta acerca de la predestinación, ¿verdad? Él desarrolla esta doctrina de la predestinación en este capítulo 8, en los versículos 29 y 30, que también lo hace, ¿verdad? En el libro de los Efesios. Si vamos al libro de los Efesios para que podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos en esta hermosa mañana, ¿verdad? Vamos a ir al libro de los Efesios. Si me acompañas o puedes, tienes tiempo, ¿verdad? Para hacerlo. Efesios 1, del 13 al 12, él habla acerca de esta predestinación también, ¿verdad? Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea, el apóstol Pablo en el libro de los Romanos y en el libro de los Efesios, ¿verdad?, desarrolla lo que es la doctrina de la predestinación, y es algo muy hermoso, ¿verdad? Porque él emplea, él emplea el término predestinación varias veces. Si no me recuerdo, son 5 veces que él emplea el término de la predestinación, y siempre lo hace para indicar el proyecto de Dios en relación a Cristo Jesús. En relación a Cristo Jesús. Romanos 1:4, ¿verdad? Vamos al Romanos 1:4 nosotros, que nos dice: y que fue declarado Hijo de Dios conforme al poder al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de que hemos ido recibido la gracia y el apostolado, ¿verdad? Ahí vemos nosotros que desde ahí el apóstol Pablo está relacionando todo lo que es la predestinación con Cristo Jesús. Y si Dios ha elegido a un pueblo, ¿verdad?, desde antes de la creación del mundo, es para ser santo e inmaculado, predestinado a la adopción como hijos suyos en Cristo Jesús. Lo leíamos en Efesios 1, en 4, ¿verdad? Y 5 está eso. Entonces, vemos nosotros que Dios ha llamado a un pueblo, Dios ha justificado a un pueblo, Dios ha glorificado a un pueblo, y los ha predestinado para que sean conformes a su Hijo. Es lo que estamos observando que el apóstol Pablo está enseñando de predestinación en el libro de Romanos, versículo 29 y versículo 30, ¿verdad? O sea, no es que la predestinación, como muchos lugares lo están viendo, es que Dios ya tiene predestinados a los que van a ser salvos, y Dios ya tiene predestinados a los que van para el infierno. Dios no ha creado personas para que se vayan al infierno. Dios no ha creado el infierno para los incrédulos ni para la creación suya.
Dios creó el infierno para Satanás y sus demonios, no para las personas, no para los incrédulos. O sea, Dios no predestina personas para el infierno. Dios no predestina personas para el infierno. Dios ha predestinado personas, ¿verdad?, para vida eterna. ¿Cuál ha sido el problema y por el cual el apóstol Pablo está hablando así en este capítulo 8, versículo 29 y 30? Porque el pecado es el que nos ha separado de esa predestinación en la cual fuimos creados nosotros, de la cual fuimos escogidos desde antemano de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para vida eterna. El pecado fue el que nos destituyó de esa predestinación que teníamos para vida eterna. Pero ahora, volviendo a Cristo Jesús, en el cual fuimos creados desde el principio y el cual ahora nos ha limpiado nuevamente, ¿verdad?, para nosotros entrar en esa predestinación para vida eterna. Dios no ha predestinado personas para el infierno como muchas personas lo están viendo, como muchas personas están enseñando acerca de la predestinación, donde Dios está con una vara o con un látigo. Tú vas a ser creado para salvación, tú vas a ser creado para irte para el infierno, tú vas a ser creado. No, Dios nos ha creado con un propósito a cada uno de los seres humanos en esta tierra. Y ese propósito es que todos vengamos al arrepentimiento para alcanzar la vida eterna. O sea, Dios no te ha creado, amado amigo, para que tú seas reprobado y estés condenado al infierno. No, el pecado es el que te ha condenado y el que te condena, ¿verdad? Y el pecado es quien nos separa a nosotros de esa eternidad con Dios. Dios nos predestinó a cada uno de nosotros como hijos de Él para que nos pareciéramos a Cristo Jesús, como lo miramos en el vídeo anterior, ¿verdad? Entonces, el fundamento de la predestinación de la cual el apóstol Pablo está hablando aquí es la voluntad insondable de Dios, que tiene misericordia con quien quiere y endurece el corazón de quien Él quiere. O sea, esos son atributos de Dios. Pero no es que Dios va a endurecer tu corazón para que tú te vayas para el infierno. No, vimos nosotros desde el principio qué es lo que pasaba por haberle dado la espalda a Dios, ¿verdad? La maldad es la que prevalece porque le hemos dado la espalda a Dios. No es que Dios te haya reprobado para el infierno y que Dios ya te haya condenado para el infierno. No, es por la maldad nuestra, ¿verdad? Por nuestra maldad que está en nosotros desde el principio, constituidos desde Adán, ¿verdad? Que en nosotros le damos la espalda a Dios. Entonces, por eso pasan las cosas malas. Lo miramos nosotros desde el capítulo 1 en el libro de los Romanos, ¿verdad? Entonces, pero el apóstol Pablo les está haciendo ver a ellos aquí, ¿verdad?, de que esa predestinación de la cual les está hablando es la que Dios creó desde antemano, es la que Dios creó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya la había creado, ¿verdad? Y ya nos había predestinado para vida eterna, pero el pecado, quien fue que nos separó de esa gloria de Dios, como lo dice en Romanos 3:23, ¿verdad? Que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y porque la paga del pecado es muerte. Entonces, esa es la condenación que hay en la ley del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, que Él ha quitado la condenación, nos hace ver Dios, y les está diciendo el apóstol Pablo a cada uno de ellos, cuando ya vienen a los pies de Cristo Jesús, les habla por qué es necesario que nosotros nos mantengamos aquí y crezcamos en Cristo Jesús, porque por Él fueron constituidas las cosas, en Él fueron constituidas las cosas, y en Él fuimos predestinados para hechura de Él, para nosotros parecernos a Cristo, a la imagen de Cristo, crecer en Cristo Jesús, para que Él sea el primogénito de todos. Fuimos predestinados para eso. Fuimos predestinados, fuimos creados para darle la gloria y la alabanza a Dios. Pero el pecado es el que se ha encargado de separarnos de esa alabanza que le podamos dar a Dios con un corazón limpio. Entonces tiene que haber venido Cristo Jesús para limpiarnos de ese pecado, ¿verdad? De sacarnos de la condenación del pecado. Y ahora hacernos ver a nosotros que desde el principio habíamos sido predestinados por Dios para estar en Cristo Jesús. Es algo muy hermoso, algo muy sobrenatural, lo puedo tomar así, que el apóstol Pablo les está haciendo ver a ellos aquí, que desde el principio fuimos predestinados, escogidos por Dios para poder venir a alabar y glorificar su santo nombre,
pero el pecado es el que nos separó de esa gloria de Dios, el pecado es el que nos separa de Dios y el pecado es el que sigue separando al ser humano de Dios. No es que Dios esté predestinando personas para el infierno, no es que Dios solo ha escogido a unos y a los otros ya los mandó para el infierno, no. Vamos a ver nosotros a través de la palabra más adelante para qué fue creado el infierno y con qué propósito fue creado el infierno. Lo vamos a ver nosotros más adelante, pero vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, el fundamento de la predestinación es la voluntad insondable de Dios para que seamos conforme a su Hijo en lo que estamos, es lo que nosotros estamos observando aquí, ¿verdad? Así pues, entonces, esta iniciativa divina no elimina la libertad humana. Es la libertad humana. Recordamos el libre albedrío que tenemos, ¿verdad? O sea, la predestinación de que nosotros hemos sido predestinados para vida eterna en Cristo Jesús no elimina que nosotros tengamos un libre albedrío. Como lo vimos en el Romanos anteriormente, en los capítulos anteriores, tenemos un libre albedrío y nosotros decidimos qué queremos hacer. Dios no te va a obligar a hacer cosas. Dios no te va a obligar a que tú hagas lo que Él quiere. No, tienes un libre albedrío. Y ese libre albedrío no puede ser violentado en ninguna persona, ¿verdad? Pero la predestinación tampoco puede ser obviada y hacérsele ver a las personas. Tú quieres trabajar, tú quieres hacer de estas cosas, las cosas malas, está bien. Eso es lo que tú quieres hacer. Puedes hacerlo, es un libre albedrío. Dios lo que te está diciendo a través de la palabra es que tú fuiste creado para otra cosa. Tú fuiste creado para darle gloria a Dios. Tú fuiste creado en Cristo Jesús, ¿verdad? Tú fuiste creado para llegar a la estatura del varón perfecto. Tú fuiste predestinado para una vida eterna. Pero ese libre albedrío y esa manera de vivir tuya en la cual vives en pecado, en la cual vives apartado de Dios, es la que te ha condenado. No es que Dios condena. No es que Dios te manda al infierno. Nosotros mismos, el pecado en nosotros es la que nos condena y nos separa de Dios. En Romanos 10:21 también, ¿verdad? Vemos nosotros al pueblo de Israel que fue reprobado, pero fue por su incredulidad, por no creer en la palabra. No es que Dios los haya reprobado. Ellos solo se reprueban cuando no creen en la palabra, cuando está escrita. Y así es nuestra vida también. Nosotros mismos nos separamos de esa gloria de Dios cuando no creemos en lo que Dios ha escrito en su palabra. ¿Qué es lo que pasa hoy en día a nivel mundial? En muchos lugares del mundo pasa algo que hemos sacado a Dios de nuestras iglesias, perdón, de nuestras escuelas, en nuestros niños no reciben nada de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y les enseñamos otras cosas. Entonces, eso es lo que ahora traído tanta maldad en muchos lugares del mundo y nosotros nos quedamos como si no estuviera pasando nada. Entonces, la reprobación no viene porque Dios quiere hacer malo e injusto y mandar a unos al infierno y a otros para el cielo. Nosotros tenemos un libre albedrío y nosotros decidimos si caminar en obediencia a Dios o simplemente darle la espalda a Dios. Y vimos en el capítulo 1 del versículo 18 en adelante lo que pasa por darle la espalda a Dios. Lo hemos visto, lo hemos estudiado, pero también vemos lo que viene para cuando nosotros decidimos obedecer a Dios en su palabra y venir a Cristo Jesús. No hay condenación, una gloria futura, beneficios. Hablamos con Dios directamente como Cristo de intermediario. Lo hemos visto nosotros, ¿verdad? Y para eso fuimos predestinados. Desde el principio, el ser humano fue predestinado para estar en la presencia de Dios. Adán y Eva disfrutaban de esa presencia. ¿Qué es lo que pasó con el pecado? Los separó de esa presencia, de esa gloria en la que se mantenían hablando constantemente con Dios. O sea, desde el principio Dios nos predestinó para estar dándole la gloria a Él, para estar gozándonos en su presencia a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero el pecado es lo que nos separó de Dios, ¿verdad? Entonces, los designios de Dios es que todos los hombres, todos los seres humanos se salven. Todos los seres humanos lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos lleguemos a esa salvación. Esa es la voluntad de Dios. Pues te decía, no es que Dios está creando personas y desde ya poniéndoles en la frente, como yo conozco lo que va a ser la vida de este, yo la conozco toda, entonces desde ya lo voy a marcar para el infierno. No, no es así la predestinación. La predestinación es que fuimos creados desde el principio por Dios para ser imagen de Cristo Jesús. El pecado nos apartó de eso
Pero Dios quiere hoy en día, en 1 Timoteo, mira, vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo 2:4. Nos enseña a nosotros lo que te quiero explicar en esta hermosa mañana. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos caminemos al arrepentimiento. O sea, Dios no ha creado personas para mandarlas al infierno. La predestinación no significa que Dios ya tiene a unos predestinados para el cielo y a otros predestinados para el infierno. No, sino que toda la humanidad fuimos creados para la eternidad. Pero el pecado es quien nos separó y el pecado es quien sigue separando a las personas de Dios. Fuimos predestinados para la eternidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, la elección universal de Dios trasciende toda distinción de pueblos, toda su misericordia se extiende a los rincones más remotos de este mundo y a todos los que invoquen el nombre de Jesucristo. Romanos 10, del 12 al 13, nosotros vemos lo que nos dice el mismo apóstol aquí, y esto es algo muy hermoso. Romanos 10, del 12 al 13 nos dice a nosotros, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que Dios quiere, que vengamos al arrepentimiento, invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo para encontrar salvación. O sea, Dios nos predestinó para vida eterna, no nos predestinó para ningún infierno, no nos predestinó para reprobarnos. No nos predestinó, no nos creó Dios para eso, no nos escogió Dios para eso. Dios tiene planes y propósitos con cada ser humano. El pecado es el que impide que esos planes y propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. El pecado es lo que impide que nosotros recibamos esas promesas. O sea, la predestinación de Dios para nosotros en vida eterna, lo que le impide es el pecado y es nosotros mismos quien decidimos si hacemos lo bueno o hacemos lo malo, el libre albedrío, como te decía, ¿verdad? La predestinación no es un fin en sí mismo que tenga por objeto la salvación, ¿verdad?, de la persona individual, sino un medio con vistas a un plan al cual obedece toda la creación, a saber, la participación de naturaleza divina o cristificación, ¿verdad? Perdón. Como lo vemos en 2 de Pedro 1:4. Mira, 2 de Pedro. Y es algo hermoso, porque la palabra nos enseña a nosotros. Te dije que a través de la palabra íbamos a ver nosotros lo que Dios quiere decirnos a través de la predestinación a nosotros. Porque el apóstol Pablo saca esta predestinación en este libro de los Romanos, después de haberle hecho ver a las personas que la maldad nuestra es la que nos había separado de Dios y que nosotros fuimos constituidos pecadores desde Adán, ¿verdad? Y qué es lo que pasa cuando nosotros no venimos a los pies de Cristo Jesús, pero qué es lo que sucede cuando viene Cristo Jesús y les enseña y les hace ver que desde el principio fuimos predestinados para estar en Cristo Jesús. Desde el principio. Segunda de Pedro 1:4 nos dice a nosotros, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, ¿verdad? Vemos nosotros que ese es el propósito de Dios, que nosotros salgamos de esas concupiscencias, ¿verdad?, para entender lo que Dios nos ha predestinado desde el principio. ¿Qué dice el versículo 29 del libro de Romanos que estamos hablando? Predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar este vocablo que aparece en los Hechos 4:28, en Romanos 8:29, como lo estamos tocando ahorita, Romanos 8:30,
Corintios, Primera de Corintios 2:7, Efesios 1:5, Efesios 1:11, ¿verdad? En el Nuevo Testamento está este vocablo de la predestinación. Lo puedes ver en esos pasajes bíblicos. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra predestinación. Es algo muy complejo de ver también, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento aparece lo que es la elección del pueblo de Israel y también la reprobación del pueblo de Israel, pero no significa de que Dios los eligió a ellos por ser estos, no, sino por las promesas que Dios cumple, porque Dios tuvo amor por ese pueblo y la promesa que le hizo a Abraham la cumple, y por eso Israel es el pueblo escogido, por eso ellos fueron escogidos como el pueblo de Dios, ¿verdad? No es porque hayan sido un pueblo mejor, no es porque hayan sido los más santos, no, si ahí estuvieron los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, los que le escupieron, los que le golpearon, los que lo apedrearon, los que le blasfemaron. Entonces todo eso está ahí. O sea, Dios cumple sus promesas y Dios nos ha predestinado en unas promesas a nosotros de vida eterna y Él las va a cumplir, pero nosotros decidimos si la creemos o no la creemos. Nosotros decidimos si la avanzamos sobre esa promesa o no. Nosotros decidimos si queremos caminar en el camino correcto o queremos seguir caminando en desobediencia, y vemos los resultados que vienen por estar caminando dándole la espalda a Dios. Lo vemos nosotros a través del libro romano. Entonces fuimos predestinados para vida eterna en Cristo Jesús, pero el pecado nos ha separado de esa predestinación. Entonces el apóstol Pablo les está haciendo ver a ellos aquí en el capítulo 8 que en Cristo no hay condenación. Sin Cristo está la condenación de la ley del pecado. En Cristo hay una gloria futura. En Cristo gozamos de beneficios. Y en Cristo fuimos predestinados desde el principio a ser imagen de Él. Efesios 2:10, fuimos creados por Dios, hechura en Cristo Jesús, para que anduviésemos en las obras de las cuales Él predestinó de antemano, para darle la gloria a Dios. Vemos nosotros, ¿verdad? Y nosotros vemos y encontramos esta palabra predestinación en el Nuevo Testamento, y de estas palabras que están en el Nuevo Testamento que te acabo de leer ahorita, en Hechos, Romanos, Corintios y Efesios, vemos que en Hechos 4:28 y en Primera de Corintios 2:7 se refieren a la predestinación de la obra de Cristo Jesús, que es lo que hemos estado hablando. En las otras veces, ¿verdad?, se refiere a la predestinación de los seres humanos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo para adopción como hijos suyos, ¿verdad? Para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo Jesús para la alabanza de su gloria, seamos también como Él. En Efesios 1 del 5 al 11 lo miramos, ¿verdad? O sea, en ningún momento la palabra, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, es que Dios está creando personas para mandarlas al infierno. Dios no está creando a nadie para mandar al infierno. Dios, mira lo que leíamos en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:9, vamos a ver ahora. Segunda de Pedro 3:9 nos dice a nosotros: el Señor no retarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie vaya de nosotros al infierno. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios nos predestinó para vida eterna en Cristo Jesús. Pero tú decides si quieres avanzar a eso que ya está predestinado para tu vida, o quieres seguir dándole la espalda a Dios. Porque el pecado es la que nos separó de Dios. El pecado es el que sigue separando a la humanidad de Dios. La maldad nuestra y no querer venir y reconocer a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador es el que nos tiene separados de Dios. Lo hemos venido hablando en este libro de los Romanos, ¿verdad? O sea, en ningún momento el apóstol Pablo está hablando que la predestinación es porque Dios tiene a unos escogidos para ser salvos y a otros escogidos para el infierno. No habla de eso la predestinación. Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros.
contigo que me estás viendo, amado amigo, y no conoces de Cristo Jesús, déjame decirte que Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Y Él no quiere que tú pierdas tu vida y no quiere que tú perezcas sin Cristo Jesús en tu corazón. Él te creó para la alabanza de su gloria en Cristo Jesús. Él te predestinó para ser hechura en Cristo Jesús, para ser imagen en Cristo Jesús. Para eso fuimos predestinados desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Dios no quiere que tú perezcas sin Cristo Jesús. Dios quiere que tú vengas al arrepentimiento, que confieses tu pecado, que te apartes de tu pecado y que dejes que sea Él quien haga la obra en tu vida. No permitas que el enemigo te traiga cosas a tu mente donde te haga ver, y alguna persona te ha dicho que tú ya estás predestinado para el infierno. No, Dios no predestina a personas para el infierno. Dios no crea seres humanos para mandarlos al infierno. No, es el pecado quien nos condena. Es el pecado quien nos envía a nosotros a ese lugar de tormento. Es el pecado, no es Dios. Dios nos ha predestinado para ser salvos en Cristo Jesús, para vida eterna. Desde el principio Dios lo predestinó. Recordamos la presencia de Dios. La presencia de Dios, Él conoce todas las cosas de antemano, pero eso no quita la culpabilidad del ser humano por no tomar las decisiones correctas a tiempo. Dios conoce todo lo que vamos a hacer nosotros, Dios conoce lo que vamos a fallar, pero Él quiere que nos arrepintamos, Él quiere que vengamos a Él y le pidamos perdón, que reconozcamos el sacrificio perfecto que Él puso en nuestras vidas en esa cruz del Calvario, que es su Hijo, que no escatimó ni a su propio Hijo para darnos a nosotros la salvación y hacernos volver nuevamente a lo que al principio Él había predestinado para nosotros, una vida eterna juntamente con Él, como estuvieron Adán y Eva también. Gozaban de esa presencia de Dios en cada momento, de esa gloria de Dios de cada momento, pero que la maldad, el pecado fue la que se metió en medio y nos separó de esa gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, por predestinación nosotros entendemos el designio eterno y amoroso de Dios para que todos nosotros nos salvemos y seamos partícipes de su gloria. Ese es el punto culminante de Dios y lo que el apóstol Pablo les está haciendo ver a ellos aquí, y es la historia de este mundo, ¿verdad? Y de la humanidad. Dios quiere que todos nosotros vayamos a la salvación. Dios quiere que todos nosotros alcancemos esa vida eterna, ¿verdad? No somos predestinados ni escogidos para ser reprobados nosotros. No fuiste escogido para ser enviado al infierno. No fuiste predestinado, no fuiste creado para ser enviado al infierno. No, es digno de nosotros ver aquí nosotros y notar que en la Escritura habla de modo diferente acerca de lo que es predestinación y lo que es reprobación. Nos damos cuenta en solo 3 pasajes bíblicos nosotros. Si nosotros vemos en Mateo 25 del 31 al 46, tal vez no te lo lea todo, ¿verdad? Pero habla del juicio final. Habla de que en el versículo 34 habla de que, ¿verdad?, el rey dirá a unos, a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Lo dijo Jesucristo, ¿verdad? O sea, venid benditos de mi Padre, porque así nos toma Dios a nosotros cuando nosotros nos arrepentimos y nos humillamos ante Dios reconociendo el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Somos benditos de Dios cuando nosotros estamos en paz con Él. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos de eso, somos benditos con Dios. Y Jesucristo está diciéndoles aquí, ¿verdad? Venid y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, no fuimos escogidos para ser reprobados. No fuimos predestinados para ser enviados al infierno. Fuimos escogidos, predestinados para vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vemos nosotros en el 41 acerca de la reprobación. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para ¿quién? Para el diablo y sus ángeles. Notemos algo aquí. Preparados para el diablo y sus ángeles. En el capítulo 25 de Mateo, versículo 41 lo dice. Malditos al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. No está preparado el infierno para nosotros. El infierno no fue creado para la creación del mundo.
El infierno no fue creado para la humanidad. Fue creado desde un principio para los ángeles que vinieron con Satanás, que fueron destituidos del cielo, ¿verdad? Entonces, ahora, esto no quiere decir que la predestinación no te va a quitar de que tú vayas al infierno. Es el pecado quien nos envía ahí. No fue constituido el infierno para nosotros, pero la maldad, el pecado, es lo que nos hace llegar a ese lugar de tormento. Es el que te va a hacer llegar a ese lugar de tormento. La predestinación no significa que tú fuiste creado para ser enviado al infierno, aunque Dios conozca todas las cosas desde antemano. La predestinación no significa que tú ya estás predestinado para el infierno. El infierno fue creado para los ángeles y los demonios y de Satanás. Satanás y sus demonios, podemos hablarlo así, ¿verdad? Pero el pecado en nosotros es quien nos condena y nos envía a ese lugar. Por eso Jesucristo le dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, la predestinación no tiene nada que ver con que tú vayas al infierno. O sea, la predestinación que el apóstol Pablo está hablando aquí en el libro de Romanos es para que nosotros entendamos que desde el principio fuimos predestinados por Dios para vida eterna en Cristo Jesús. Amado amigo que me estás viendo y no conoces de Cristo Jesús, Dios te ha predestinado para vida eterna, pero de ti depende. ¿Por qué te digo que de ti depende? De ti depende si quieres caminar en obediencia, si quieres venir a los pies de Cristo Jesús, o quieres seguirle dando la espalda a Dios. Hay un libre albedrío el cual Dios no violenta, y tú tomas la decisión si tú quieres venir a los pies de Cristo Jesús, o tú quieres vivir en esa condenación que al final va a ser que serás enviado a este lugar donde fue preparado para el diablo y sus demonios, no para ti. Pero tú decides, tú sales de esa condenación viniendo a los pies de Cristo Jesús. En Romanos 2, del 4 al 5, ¿verdad? Dice que tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia, o tienes en poco la riqueza de su tolerada bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. O sea, Dios nos guía a nosotros por medio de su Espíritu Santo al arrepentimiento, no a ser reprobados. Dios no te ha creado para ser reprobado. Dios te ha creado para que seas tú una persona conforme a la imagen de Cristo Jesús. Dios te ha creado para que en Cristo Jesús seamos más que herederos juntamente con Él, ¿verdad? Y heredemos ese reino el cual tiene preparados para cada uno de nosotros desde el principio, ¿verdad? En Romanos 9, 21 y 23 también nos habla a nosotros, ¿verdad? Del alfarero, que Él tiene el derecho sobre todo el barro en hacer de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario, ¿verdad? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, ¿verdad? A la ira preparada para cada uno de esas personas para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano preparó para su gloria. Dios nos ha preparado y nos ha predestinado y nos ha escogido desde el principio para su gloria, para la alabanza de Él, para ser hechura de Cristo Jesús, para llegar a la estatura del varón perfecto, para ser imagen de Cristo Jesús y que Él sea el primogénito entre todos nosotros, ¿verdad? Entonces, en realidad el deseo de Dios es que todos los hombres seamos salvos. Lo vimos en 1 Timoteo 2:4, ¿verdad? Y que vengamos al conocimiento de la verdad. Tú necesitas venir al conocimiento de la verdad de la cual habla 1 Timoteo 2:4. Y ese conocimiento de la verdad es Cristo Jesús. Solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay redención de pecados, solamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros somos reconciliados con Dios, como lo dice Colosenses 1:20, ¿verdad? Y por medio de Él, reconciliados todos, reconcilió todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, ¿verdad? Fuimos nosotros, ¿cómo dice la palabra? Fuimos nosotros reconciliados con Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús. Entonces, la predestinación no tiene nada que ver con que
te estén diciendo hoy en día en ciertos lugares, muchos lugares donde están doctrinas que se han levantado acerca de esta palabra que es predestinación, ¿verdad? Y han sacado las doctrinas de predestinación, donde Dios ha predestinado a unos para el infierno y otros para la gloria de Él. No, Dios predestinó a todos los seres humanos para su gloria. Eso tenemos que entender, porque es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dios nos predestinó para su gloria, nos llamó en Cristo Jesús, y a los que llamó, los que estamos ahora en Cristo Jesús, nos ha justificado, ¿verdad? Porque Cristo Jesús es quien nos justifica y nos va a glorificar cuando Él venga nuevamente. Seremos glorificados juntamente con Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando en la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículos 29 y 30, ¿verdad? No es para que te anden diciendo, no, tal vez tú ya estás predestinado para el infierno y ni lo sabes. No, Dios no predestina personas para el infierno. Dios no manda personas al infierno. El pecado condena y el pecado es quien nos hace ir a ese lugar de tormento. Pero Dios nos predestinó para que seamos y tengamos una vida eterna en Cristo Jesús. Por eso te digo a ti, amado amigo, que no le conoces, y a ti, amado hermano, que te has apartado y que te has ido que has separado de Dios, vuelve a casa. Dios tiene grandes planes y propósitos contigo. Ven a Cristo Jesús, amado amigo. Dios tiene un propósito contigo, y que ese propósito es que tú seas imagen de Cristo Jesús, que tú seas heredero juntamente con Cristo Jesús, que tú vengas al arrepentimiento, ¿verdad? Y que te apartes de esa vida que no trae nada bueno, de esa vida que está lejos de Dios, ¿verdad? Dios te ha predestinado para grandes cosas, para vida eterna. Y Él no manda a nadie al infierno. Es el pecado el que condena. No es Dios, es el pecado el que manda al infierno. Es el pecado el que nos separa de Dios. Dios nos ha predestinado a nosotros para vida eterna en Cristo Jesús desde el principio. No para que nosotros estemos viviendo una vida separada de Él. El pecado es el que te separa. Tú tienes un libre albedrío. Si tú quieres venir a Cristo Jesús, tú puedes venir a Cristo Jesús. Nada te lo impide, solamente tú te lo impides, ¿verdad? El pecado es el que te separa de Dios. Lo vimos en Romanos 3:23. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. El pecado causa muerte en la vida de la persona, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, desde el principio fuimos nosotros predestinados para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, y tenemos que avanzar en eso. Dios no te ha predestinado para que tú vayas al infierno. No es el pecado el que te condena, es el pecado que te manda al infierno, ¿verdad? Pero tú decides hoy, en esta hermosa mañana, si quieres ir a ese lugar el cual fue preparado para Satanás y sus demonios, no para ti. Pero si tú no vienes a Cristo Jesús, el pecado es quien te va a mandar a ese lugar, como lo vimos nosotros en el libro de Mateo, ¿verdad? Versículo 41 del capítulo 25, cuando leíamos nosotros, ¿verdad? Lo que Jesús, el rey les dice de la parábola que está hablando el Señor: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Entonces no fue preparado el infierno para ti, pero si no vienes a Cristo Jesús, el pecado te va a enviar a ese lugar de tormento, el cual fue preparado para el diablo y sus demonios, ¿verdad? En esta hermosa mañana yo te invito a que vengas a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Que goces de esa gloria futura que hay para los que están en Cristo Jesús, de esos beneficios que trae solamente venir a los pies de Cristo Jesús, gozarnos en su presencia, ¿verdad? Saber que Dios nos ha predestinado en Cristo Jesús desde antemano, y que nosotros, por haberle dado la espalda, que estábamos separados de esa predestinación que ya tenía desde antemano para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, en esta hermosa mañana yo te invito a que vengas a los pies de Cristo Jesús si no le conoces. Si tú te has apartado, ven a los pies de Cristo Jesús, amado hermano, amigo, familiar, si no le conoces. Él tiene propósitos grandes con tu vida. Él tiene grandes planes contigo, ¿verdad? Pero esos planes y esos propósitos no se van a cumplir mientras le sigas dando la espalda a Dios. Mientras no salgas de la condenación que hay en la ley del pecado. En Cristo Jesús no hay condenación.
En Cristo Jesús solo hay vida eterna, en la cual fuiste predestinado desde el principio. Pero esa predestinación de la cual fuiste creado desde el principio no quiere decir que ya sos salvo porque fuiste predestinado para la eternidad. No, el pecado te separó de esa predestinación, ¿verdad? De la cual fuiste creado desde el principio, y tienes que venir a Cristo Jesús para que esas promesas y esos planes de Dios en tu vida se cumplan. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. No te permitas estar más tiempo fuera de Él, ¿verdad? Porque solamente ahí en Él hay reconciliación con Dios. Solamente en Él hay vida eterna. Solamente Él es el camino al Padre. Solamente Él es la vid verdadera. No hay otro nombre dado a los hombres más que solamente el de Cristo Jesús. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Solamente Cristo Jesús. Importa que vengas a los pies de Cristo Jesús, porque solamente en Él no hay condenación. Fuera de Él hay condenación por la ley del pecado. Es lo que vimos en el libro de Romanos, y hemos llegado hasta este versículo 30 del libro de Romanos, a hablar de la predestinación, un tema que en muchos lugares se confunden porque creen que hay personas que ya están predestinadas para el infierno, y no, Dios no predestina a nadie para el infierno, los predestina para vida eterna. Quien condena al infierno es el pecado, y nosotros decidimos si queremos ir a ese lugar de tormento o no, siendo obedientes o siendo desobedientes. La desobediencia, darle la espalda a Dios, acarrea como fin ir a ese lugar de tormento, ¿verdad? Y Dios no lo ha preparado para ti, lo preparó para el diablo y sus demonios. Pero el pecado es el que te envía a ese lugar, ¿verdad? Entonces, esa es la enseñanza de este hermoso día lunes que quería compartir contigo. Pero vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que sea Dios siempre acompañándote a lo largo de este día. Y también, si quieres reconciliarte juntamente con Dios y quieres aceptar a Cristo Jesús, puedes hacer esta corta oración, ¿verdad? Es muy corta y puedes traer mucho significado a tu vida. Si la haces, busca una iglesia, congrégate. No tengas en poco el congregarse, porque la Biblia dice: y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Tenemos que buscar siempre de Dios. Busquemos a Dios. En Cristo Jesús está Dios. Solamente a través de Él podemos llegar a Dios. Tenemos que buscar esa salvación, anhelar en nuestro corazón, salir de esa condenación de la ley del pecado y venir a Cristo Jesús. El tiempo se acorta, los tiempos son malos, la maldad ha incrementado, ¿verdad? Vemos cómo está viviendo hoy la humanidad, como si fuera el mundo de Sodoma y Gomorra, y la Biblia dice, ¿verdad?, que así será la venida del Hijo del Hombre, como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Uno se daba en casamiento y otro, la Biblia lo dice, no dice específicamente cuándo viene nuestro Señor Jesucristo, solamente lo sabe Dios, solamente lo sabe el Padre. Pero hay señales que se están cumpliendo y nosotros tenemos que estar apercibidos a esas señales y acercarnos más a Dios, a esa vid verdadera que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza, mi Dios. Si tú no le conoces, puedes repetir esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados, por mi maldad. Lávame con esa sangre del Cordero, la cual limpia todo pecado. Lávame con tu sangre. Redímeme. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame. Guíame con tu Santo Espíritu. No quiero seguir viviendo una vida alejado de ti. Quiero venir y reconocer que he pecado delante de ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos y me arrepiento. Te pido perdón y quiero que seas tú enseñándome a través de tu palabra, guiado por tu Santo Espíritu, la verdad a la cual me has llamado. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén. ¿Verdad? Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, donde sea que te encuentres y hayas visto esta palabra. Espero que haya sido de edificación para tu vida, que hayamos aprendido acerca de predestinación y que haya quedado una palabra rema en tu corazón y que sea Dios ministrando siempre tu vida. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté a lo largo de este hermoso día lunes, donde sea que te encuentres, que hasta ahí llegue la presencia de Dios y que te toque
y que vengas al arrepentimiento si no le conoces y te has apartado de Él. Y a los que ya estamos en Cristo Jesús, que nos gocemos más y que disfrutemos del Evangelio. El Evangelio es para hacer la vida alegre a las personas, no para pasar oprimidos y creyendo de que Dios está con un palo esperando que te equivoques para darte. No, sino que tenemos que gozarnos. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 8 les trae un gozo que hay a los que están en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús está ese gozo. Y esta mañana hemos aprendido de predestinación. Que Dios te bendiga, te guarde a donde estés. Amén.